Bueno, estamos de nuevo. Bueno, entonces estamos tratando de ver estos periodos, ¿no? Que a grandes rasgos van marcando tendencias de modelos que son muy, muy claros si uno se los pone a analizar, ¿no? De gobiernos que abren la puerta a estas políticas neoliberales con otros gobiernos que intentan pensar otro modelo de país, ¿no? Y esto va a tener, después vamos a ver cómo se refleja en el currículum. Pero, ¿cómo lo van viendo ustedes? Quizás en el modelo macrista, más que liberalización de la economía, lo que llegaron a hacer fue un achicamiento brutal del Estado. Creo que eso fue más característico que la liberalización de la economía, me parece. Lo que pasa es que el modelo neoliberal justamente, una de Sí, sus es una de postulados las es características. achicar el Estado. Fíjense algo, que es Sí, lo sí. primero que tratan de limar, digamos, de achicar el Estado, y primero demonizarlo, ¿no? Empiezan con campaña a decir, bueno, el Estado es un peso, esto es lo que nos está trabando el crecimiento, entonces hay que demonizar, digamos, esto del gasto estatal, y el gasto estatal tiene que ver con coberturas sociales, ¿no? De que, digamos, invertir en educación, invertir en salud, invertir en, digamos, en cuestiones sociales que tienen que ver con el estado de bienestar, ¿no? Que un Estado fuerte que se ocupe de cuestiones sociales, porque no todo el mundo, digamos, va a entrar en ese modelo de que se va a beneficiar con este modelo neoliberal. Va a ser un modelo que está pensado para un sector, no para todos. Entonces el Estado tiene que estar presente, siempre tiene que estar presente. Porque si no, bueno, vamos a ver los problemas sociales que aparecen, ¿no? Bueno, entonces el modelo neoliberal, una de las cuestiones que va a proponer es achicar el Estado, que el Estado, digamos, no debe ocuparse de tantas responsabilidades como las que se ocupa, y transferir esas responsabilidades a lo privado, ¿no? Entonces ahí aparecen las ONG, aparecen las fundaciones, que esto es muy, muy característico de estos modelos neoliberales, ¿no? Aparecen todos estos espacios de sustitución del Estado como para justificar que el Estado se achique. Eso es algo que es muy, muy característico, porque de alguna manera también son líneas argumentativas para justificar que el Estado se achique. Y a ver, pensemos, ¿qué significaría que el Estado se achique? Cuando el Estado se achica, ¿qué pasa, digamos? Y si hablamos en términos de educación, por ahí, un ejemplo rápido quizás es el Estado se achica, hay menos becas progresar, quizás eso influye directamente en el acceso a la educación, en la posibilidad de formarse, uno de los tantos ejemplos. La creación de escuelas, ¿no? Creación de universidades. Lucía, hay menos presupuesto para la educación, claro. ¿Y qué significa que haya menos presupuesto para la educación? ¿Cómo se va a reflejar eso? Si hay menos presupuesto, digamos. El presupuesto todos los años se acuerda, ¿no? En un país, ¿dónde va a ir digamos, el dinero, en qué lo vamos a poner? Si hay menos presupuesto para educación, ¿eso qué significa? Sí, lo que decías recién, de menos inversión escolar, en infraestructura, bueno, decantan explosiones en las escuelas a ese nivel. Claro. Deterioro de los edificios. ¿Se acuerdan cuando explotó las garrafas, digamos,
el gobierno anterior, que en la provincia de Buenos Aires explotó una escuela, porque el deterioro de las escuelas, de los edificios, no sé si ustedes, bueno, lo han percibido como estudiantes, los que han ido a escuelas públicas, realmente es como que escuelas en riesgo si no se las mantiene. Es como si vos no mantenés tu casa, bueno, los caños de gas, bueno, están deteriorados, puede haber una explosión. Todo lo que es los circuitos eléctricos también es un peligro, los techos se caen. Realmente ese es un deterioro en los edificios escolares impresionante. Y ni hablar del tema salarial, como acá pone Lucía, ¿no? ¿Eso qué significa? Menos presupuesto para los salarios docentes, los docentes a lo mejor no pueden vivir con un solo cargo, tienen que tener dos, eso también deteriora la calidad de la oferta educativa, las faltas de servicio alimentario también, ¿no? Estamos en países donde hay mucho, digamos, el nivel de pobreza es altísimo. Entonces, Claro, como que, a ver, perdón, ¿no? no, Pero no. también puede ser un factor que contribuya al abandono escolar, porque por ahí hay chicos que van solamente a la escuela porque les dan de comer. Entonces, si se pierde ese presupuesto, si no se les provee de los alimentos para la merienda, el desayuno, el almuerzo, hay chicos que directamente no van a ir a la escuela. Claro, esto es una explosión en el 2001. Los que estábamos trabajando en escuela realmente era literal. Los chicos, muchos iban, o los padres los llevaban a la escuela porque era desesperante, era el lugar donde se le iba a dar algo de comer, ¿no? Igualmente, la calidad del servicio alimentario con estos modelos son terribles, ¿no? Porque al no haber dinero, a lo mejor los chicos no veían la carne ni la veían ni en fotos, ¿no? Eran guisos, era pan. Entonces, cuando se desfinancia la educación, realmente tiene un impacto muy grande en lo social, ¿no? Y ni hablar en la oferta educativa, porque además las escuelas se van corriendo de su rol, digamos, pedagógico, didáctico, para ocuparse de cuestiones sociales. Eso lo habrán escuchado, ¿no? Como la escuela, que es un gran tema, ¿no? La escuela realmente tiene una amplia cobertura institucional. El Estado, a través de las escuelas, está presente y llegando a grandes sectores de adolescentes y niños. Cuando se desfinancia la escuela, también se deteriora, bueno, por supuesto, la oferta educativa, pedagógica, pero además la escuela se tiene que ocupar de temas sociales, porque realmente el nivel de deterioro económico, social de las poblaciones es preocupante. Y en el año 2000 ya había llegado a un extremo, pero absolutamente dramático, ¿no? Luego aparece, bueno, ya lo vamos a ir viendo, pero bueno, tenemos el gobierno kirchnerista que viene de alguna manera a reparar el desastre de los 2000, ¿no? Que esa explosión en el 2001. A ver, y esto es aprovechado, dice Rocío, para desvalorizar la escuela pública y hacer propaganda a los privados. Claro, también es tomado como argumento, porque a veces, si nosotros vemos las cuestiones deshistorizadas, descontextualizadas, y alguien ve el estado de deterioro que tiene la escuela pública hoy, porque realmente la tiene, y no vamos entendiendo la historia anterior, vamos a decir, sí, la escuela pública es una verdadera porquería, y yo estoy desesperado porque mi hijo puede ingresar a alguna escuela privada para que tenga un futuro mejor. Entonces, si hacemos ese recorte de análisis, realmente la escuela pública viene de un deterioro de muchos años. Y de alguna manera, esto de desvalorizar la escuela pública hace el juego al avance de lo privado, de la mercantilización de la educación. Y esto no es un ataque a la escuela privada en sí, es un análisis
de lo que sucede, ¿no? Y cómo se usa a veces este deterioro de la escuela pública, bueno, para avanzar en, qué sé yo, creación de universidades privadas, creación bueno, de espacios privados de educación, en detrimento de lo público. Bueno, además, Lucía dice, además lo mismo ocurre en la sociedad, y es muy difícil mantener la educación por parte de las familias. Tiene que ocuparse de temas sociales y tampoco tiene los recursos. Tal cual, el estado de deterioro que hoy tenemos en nuestra sociedad, con un 50% de niños y adolescentes pobres, es gravísimo, es gravísimo. Y la escuela se debe, digamos, ¿no? Se corre, digamos, de esta función absolutamente que debería ser pedagógica, didáctica y demás, y tiene que ocuparse de estos temas sociales, porque tienen frente a los chicos, y realmente un chico con hambre, un chico con mal calzado, chicos que no tienen, van en pleno invierno a una escuela donde no hay calefacción porque se ha financiado todo, y tienen hambre y frío. Bueno, la escuela, de alguna manera, como puede, intenta hacer un movimiento hacia eso. Profe, el otro día en el examen teníamos noticias sobre el MAS ATR, que decía que los chicos también iban a ir a la escuela los sábados y demás. Y una cosa que no se dice en la nota de TELAM, que recuerdo haberlo escuchado, es que se iba a ampliar el comedor para los días sábados también, lo cual era una de las medidas más importantes, me parece, del MAS ATR, porque es un día más de apoyo alimenticio. Claro. Sí, eso es muy importante, porque realmente yo, más allá de las cuestiones que uno pueda, obviamente, ser crítico de los gobiernos que han intentado otro tipo de modelos, lo que es innegable que van en dirección a atender lo social y de los sectores más desfavorecidos, y creo que el programa TR también está pensado en esa dirección, ¿no? Con conciencia de que hay chicos que realmente no comen, y si no está la escuela abierta, no comen de verdad. El tema del hambre es un problemazo en nuestro país hoy. Y bueno, creo que, como bien lo están diciendo el compañero, el programa TR atiende también, o intenta atender lo social. Acá Lucía dice, bueno, Kirchner implementa políticas en materias de derechos. Bueno, cuando, digamos, el gobierno kirchnerista asume, se encuentra con un país devastado, el país que queda en el 2001, que hace esa eclosión tan fuerte de social, no sé, esas imágenes en la plaza de los caballos atacando a la gente, es desesperante. El gobierno kirchnerista, cuando asume, tiene una gran tarea. Una de las primeras en materia educativa que asumió Néstor Kirchner es también llamar a paritarias docentes, porque en cada una de las provincias eran absolutamente desiguales los salarios. Y además asumir, ocuparse de lo social, ¿no? Y se empieza a hablar en lo que es educación otra vez del tema de los derechos, ¿no? Cosa que ya se había hablado en otros momentos de la historia, pero con el kirchnerismo asume una nueva fuerza. Después lo vamos a ver reflejado en la Ley Nacional de Educación. Cuando estudiemos Ley Nacional de Educación vamos a ver cómo esto se implementa se refleja en el currículum. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Tarde, pero pude entrar. Pero viniste, qué sí, bueno. aunque recién estoy apurada, pero bueno, aunque sea me conecto un ratito. Buenos días a todos. Bueno, gracias Claudia por estar. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Vuelvo al PowerPoint, que parece que nos vamos de tema, pero no nos vamos de tema. Piensen, vamos a volver a esto de las dos versiones de la teoría del capital humano. Bueno, en los 50, esta versión aparece, como les decía, en Estados Unidos, en un contexto de sociedad industrial, donde el Estado tenía un rol fuerte. Y esto no solamente pasaba en Estados Unidos, sino en el mundo. En nuestro país se va a ver reflejado, después vamos a ver, en un momento en que el Estado estaba fuerte, o asumía un rol protector.
En esta segunda versión de la teoría del capital humano, se da en una sociedad postindustrial. ¿Qué quiere decir? Una sociedad como la que estamos viviendo hoy, donde la mano de obra es sustituida por la tecnología, donde hay desocupación, donde el rol del Estado se achicó. Y esto es, siempre insisto, a nivel mundial. Y es tomada la teoría del capital humano como un justificativo teórico para legitimar las políticas neoliberales. Digamos, ¿se acuerdan que yo alguna vez le dije que cada corriente económica, cada corriente que quiere implantarse, tiene sus intelectuales orgánicos? ¿Qué quiere decir esto? Este es un concepto de Gramsci, que dice que para justificar la introducción de cierta ideología, de cierto modelo económico, tiene que ir acompañado por un relato que lo justifique. Entonces, en este caso, en su segunda versión, se toma a la teoría del capital humano como un justificativo para legitimar estas políticas económicas y sociales que va dejando por fuera mucha gente, porque hay gente que no entra en este modelo. ¿Y qué va a decir la teoría del capital humano otra vez? Que acá, para conseguir empleo tenés que formarte, tenés que ser rápido, reorganizarte, entender las nuevas lógicas. Si no las entendiste, es tu problema, digamos. El problema es individual, no es el problema de un modelo que se implantó. Tiene que ver con tu incapacidad como persona o como individuo de entender las nuevas reglas de juego. Así de siniestro. No sé si se alcanza a entender esto. Como quizás sin darnos cuenta van apareciendo relatos en nuestra vida cotidiana y diaria donde nos van haciendo creer esto. Si un comerciante que tenía una pequeñita empresa, una pequeña pyme, no la pudo seguir sosteniendo porque de pronto se abrió toda la importación y entran productos extranjeros con los que vos no podés competir con los precios, el problema es el de la pyme. No es el problema de que cambió el modelo. El problema es que este hombre, esta mujer, o este pequeño empresario, no se supo adaptar a los cambios de época. ¿Se entiende? Esto, un poco, la teoría del capital humano vendría a justificar eso. Va a decir que cada uno se tiene que forjar su propia existencia y su propia reconversión, y si no lo hizo, y quedó afuera del sistema, y quedó desocupado, y quedó por los bordes, es su responsabilidad. Bueno, volviendo a nuestro país, y lo que veníamos hablando recién, y ahora nos vamos un poco a otros autores, a Filmus, que hace un recorrido histórico de lo que pasó en la América Latina y en nuestro país, y va haciendo como un recorrido de qué pasó a partir de los años 50, ¿no? Y qué pasó, cómo fuimos llegando hasta los 90. Entonces, aparecen distintos modelos económicos. Uno fue el desarrollismo, que es un modelo económico que fue desarrollado en varios países de América Latina, de pensar de que, bueno, un proyecto de industrialización. Luego viene el peronismo del 70, al peronismo del 70 lo baja la dictadura militar. Luego aparece el periodo democrático de Alfonsín y una apertura democrática, y luego otra vez aparece el neoliberalismo, cuando Menem gana las elecciones, ya desde un modelo democrático. Lo que empieza a suceder es que ya los golpes militares pareciera que no sirven, digamos. La implantación de políticas ya no se hacen a través de los golpes militares, se hacen a través de otros fenómenos, que después podemos charlarlos. Pero fíjense que de la última dictadura militar,
fue en el 76, nunca más hubo hasta el momento. Pero eso no significó que los modelos neoliberales no entren igual, porque van entrando a través de otros mecanismos. Pero bueno, eso es lo que... Bueno, lo que va analizando Filmus son justamente estos distintos modelos económicos y cómo van y cómo se traducen en las políticas educativas, muy a grandes rasgos. Bueno, la dictadura militar, ya creo que la hemos mencionado, y cómo va a tener su reflejo en el currículum. El estado de bienestar, ya en la dictadura, como decíamos, de los 70, entra en absoluta crisis en cuanto a... ¿Por qué? Porque hay un... Bueno, en los 70 también esto es importante. Se toma la deuda externa. Por primera vez el país se endeuda, el gobierno, el elenco gobernante, en este caso militar, toma una deuda que después se convirtió en algo impagable. Y siempre se toman las deudas con organismos internacionales extranjeros con el justificativo que esto va a redundar en el Estado, mejorar los caminos, planes de vivienda, cuestiones que todos estaríamos de acuerdo. Lo que sucede es que no fueron vueltos en cuestiones para el pueblo, siempre fueron como evadidos, usados o robados directamente. No se vio un impacto de la deuda externa en el mejoramiento del pueblo. Esa es la primera deuda externa, ya se había tomado con Rivadavia en otros momentos, pero así fuerte, que nos comprometió hasta los días de hoy, podemos decir que los 70, que luego el gobierno de Néstor Kirchner la saldó. Recuerdan que quedamos desendeudados, pero costó mucho, y esto tiene un costo grande para el país, las deudas que se asumen y después no vuelven al pueblo. Bueno, se concentra el poder económico en unos pocos en detrimento de las clases trabajadoras, ¿no? Esto es el modelo neoliberal que empieza a aparecer con las dictaduras del 70. Como decíamos, vuelve la democracia en el 83, Raúl Alfonsín, bueno, que toma otra vez un gobierno, un país bastante devastado por esta implantación de estas políticas, y bueno, tiene que ordenar también cuestiones en educación, que estaban bastante también descuidadas, ¿no? Otra vez. Alfonsín deja su gobierno antes de que termine el mandato, bueno, se desbandan muchísimas cosas, podríamos hablar cuáles fueron los motivos de por qué Alfonsín se tuvo que ir antes, pero ya no nos alcanzaría el tiempo. Después de Alfonsín viene Menem, y ahí se abre a las políticas neoliberales, a partir del 90, 2000, y podríamos decirle que es la apertura del Estado postsocial. ¿Qué quiere decir postsocial? Donde el Estado ya no asume con fuerza la protección de la población en cuanto a salud, educación, derechos sociales, se retrae, porque estamos otra vez con la implantación de un modelo neoliberal. ¿Qué pasa en educación? Un poquito lo hablamos antes, ¿no? Hay un deterioro de la inversión, las escuelas se quedan sin recursos, aparece la Ley Federal de Educación, que después la vamos a estudiar, ¿y qué postulados va a tener esta ley federal? Porque van a ser postulados o orientaciones que van a venir de afuera, por parte de organismos internacionales. No van a ser cuestiones pensadas por nosotros, digamos. Van a ser dictados de afuera. Bueno, Filmus hace un recorrido histórico para entender lo que fue sucediendo a lo largo de la historia y por qué
digamos, la educación fue reflejando lo que iba pasando a través de los distintos modelos que se iban implantando. Y esto, lo más importante que quiero que les quede claro es que cuando aparecen los modelos neoliberales, el Estado se repliega, se achica. Entonces, si el Estado se achica, se repliega en sus funciones, las escuelas, lo público queda librado al azar. Ahora nos estamos ocupando de educación, pero lo mismo sucede en el ámbito de la salud, ¿no? Si lo vamos a... Si ustedes tienen gente que están en el ámbito de la salud, se van a dar cuenta también que en el espacio de la salud también estas cuestiones se reflejan de la misma manera. A ver, voy a leer un poco el chat. Claro, bueno, decía, ya habíamos dicho lo que puso Lucía. Menem fue tan cínico en decir que si decía lo que iba a hacer, no lo iban a votar, para ser muy dura. Una especie de dictadura. A ver. Disfrazada de gobierno mujer. Ah, bien. ¿Estás ahí, Lucía? Bueno, Rocío, Menem en la primera campaña, a ver, no, en la primera campaña electoral... Que no se decía neoliberal, sino que se vendió como un supuesto continuador de Perón y después hizo todo lo contrario. Claro, por eso... Pero la campaña decía como, me acuerdo del cantito todavía de la campaña, sí, que cumple la doctrina peronista de verdad, y bueno, de eso nada. Claro, por eso dentro de lo que es el movimiento peronista, muchos, no todos, pues vieron que el peronismo es muy, muy amplio, que puede tener expresiones de ultraizquierda hasta expresiones de ultraderecha. Pero muchos dentro del peronismo lo tachan a Menem de traidor, ¿no? Como dice Rocío, mucha gente pensó que otra vez venían las políticas características del peronismo, que tenía que ver con esto de la sustitución de importaciones, de fortalecer el Estado, y le abrió las puertas al neoliberalismo. Lucía dice, sí, pero sin... Acá no alcanzo a leer. No veo. Bueno, Lucía, ¿no andás por ahí para que nos cuentes? Bueno, esto a grandes rasgos, ¿no? Pero es importante entender la historia de nuestro país para poder entender qué es lo que pasó con la educación y entender lo que pasa ahora y poder entender lo que va a venir después, digamos. Porque estas cuestiones, a veces se quiere pensar como que pensemos que lo educativo es una islita donde suceden las cosas porque suceden, ¿no? Pero lo importante es que nos demos cuenta que lo que sucede en educación tiene totalmente relación con lo social y lo político, ¿no? No pensar la escuela como una isla y lo que sucede, ¿no? Y que el currículum no tiene absolutamente nada que ver, que solamente es un diseño pedagógico. El currículum es un diseño político y social, como lo venimos viendo, ¿no? Y cuando leamos otra vez el diseño curricular y que nos metamos en cómo se expresa en la ley federal y cómo se va a expresar en la ley nacional, vamos a ver cómo las cuestiones políticas se expresan, como siempre se expresaron en el currículum, ¿no? Pero eso es una de las cuestiones que más importan, que se entienda. Bueno, y entonces decíamos que la teoría del capital humano en su segunda versión es la que con pocas diferencias impregnó la teoría curricular dominante en gran parte del mundo y propició las reformas educativas de la década del 90. Y en nuestro país se va a expresar en la ley federal. A ver, ¿esto se entiende? ¿Este parrafito quiere que lo pensemos entre todos? ¿Se entiende que cuando decimos la segunda versión del capital humano, a qué nos estamos refiriendo?
A ver. A ver cómo lo piensan ustedes. La teoría del capital humano es una teoría económica, que se aplicó a educación. Lo vuelvo a repasar. Una teoría que dice que en la medida que más nos eduquemos, que más invertamos en nuestra propia educación, eso va a beneficiar el desarrollo económico propio y de la sociedad. Eso es básicamente lo que dice la teoría del capital humano, que fue pensada en los 50. Para implantar las políticas educativas que están dictadas por los organismos internacionales de afuera y que van acompañadas de modelos económicos neoliberales, toman, digamos, los dirigentes de turno toman la teoría del capital humano, esta explicación de la relación entre educación y trabajo, para justificar que ingresen otra vez las teorías del capital humano. La diferencia es que además, que en esta segunda versión aparece en un contexto donde el Estado está, ya se corrió de su función protectora del estado de bienestar, ya se achicó, digamos, a lo largo de los años se fue como achicando el Estado, más allá de que hubo intentos de otros modelos, pero en realidad no es el Estado fuerte, el Estado está bastante deteriorado. Y esta segunda versión, que la última experiencia que tuvimos nosotros fue con el gobierno macrista, es tomada como para justificar que el implante de estas reformas en educación y a ver cómo lo van entendiendo. Es un poco, Sí, perdón, que es un poco como mercantilizar la educación, pienso, o sea, sacarle, o sea, primero pensar que uno va, si uno, porque también es eso, al debilitar la educación pública hacen que las personas tengan que comprar cursos o ir a la educación privada, porque se piensa o que se quiere imponer que si uno tiene mejor educación consigue mejor trabajo, y eso en la realidad no es así, porque hay montones de franjas que siempre siguen trabajos desvalorizados, como por ejemplo las mujeres, los migrantes. Hay trabajos, por ejemplo, que aunque tengan mucha capacitación para hacerlo, por su condición femenina, muchas veces cobran menos, o sea que es como una farsa en realidad, ¿no? Una mentira para vender una educación, privatizar la educación, o sea, si vos pagás por esto vas a tener más trabajo, y no es tan así. Y por eso debilitan también, no es así, se debilita también la escuela pública. Creo que es algo así, no sé si estoy muy... No, me parece que estás, digamos, me gusta que ustedes hagan aportes, porque desde el entendimiento que van haciendo de las cuestiones, ayudan también a los estudiantes a pensarlo desde otro lugar. Y es un poco así, digamos, el modelo liberal es un modelo mercantilista, es, digamos, ganar, 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 no importa lo social, no importa quién quede en el camino. Acá hay sectores privilegiados, que van a ser cada vez más que van a beneficiarse con estos modelos. Y en detrimento de gran cantidad de población que van a quedar como afuera de esto. Entonces, bueno, la mercantilización de la educación, digamos, como dice Claudia, ¿qué es mercantilizar? Que todo se pueda comprar y vender. La educación privada, y para poder implantar este modelo de que crezca la educación privada hay que denostar a lo público, hay que vaciarlo, hay que ir de a poquito vaciándolo en cuanto a sus recursos. Bueno, estas cuestiones tiene que ver con la mercantilización, vender cursos de capacitación, pero no es que los provea el Estado, que el Estado dé la capacitación a sus docentes, sino que esto vos tenés que comprar el curso. Entonces aparece toda la mercantilización de los posgrados, de los postítulos, entonces, y crean una cuestión competitiva que en la medida que vos que entrás sí o sí, porque está también el miedo, porque estas sociedades producen miedo. Si yo no me formo, si yo no me capacito, no voy a conseguir trabajo, que cada vez hay menos.
Entonces, este es otro de los costados de la mercantilización. Todo pensarlo en función de dinero, de negocio, no en cuestiones de bienestar para todos, ¿no? Sino cuestiones mercantiles. Un poco, digamos, y para que yo me convenza de eso, para que todos nos convenzamos de esto, me tienen que vender un argumento. Y entonces, la teoría del capital humano es usada para convencer de que esto es así, y que debe ser así, y que nos va a ir mejor si optamos por un modelo de estas características que va a estar expresado en una oferta de un gobierno, digamos. Va a haber gobiernos que van a adherir a estas lógicas neoliberales, y hay otros gobiernos que no. Pero bueno, cada uno... ¿Cómo, Ro? ¿Qué decías? Para que el Estado no asuma las consecuencias de lo que está haciendo, que lo vuelca en las personas como si no fuera él el causante de todo. A ver, vamos a tratar de pensar el concepto de Estado, ¿no? Porque el Estado no es el gobierno de turno. A ver, a ver cómo lo podemos pensar. Digamos, cada gobierno de turno... Me refiero al Poder Ejecutivo, digamos, en turno, no me refiero al Estado... Sí, el Estado como concepto. Bien, claro. Bien, ahí está. Ahí me parece que queda más claro, que el gobierno de turno no es lo mismo que Estado, digamos. El gobierno de turno va a asumir las responsabilidades, digamos, del Estado, digamos, de los organismos del Estado, y va de alguna manera usar al Estado como instrumento, pero en realidad hay gobiernos que van a fortalecer al Estado, que eso significa dar más presupuesto a educación pública, a salud pública, a planes, a proyectos sociales. Ahí está fortaleciendo el Estado determinados gobiernos de turno. Hay otros gobiernos de turno, de corte neoliberal, que van a, de alguna manera, esfoliar el Estado, van a usar el Estado para sus propios negocios. Y achicar, digamos, el presupuesto que tenga que ver con las responsabilidades de sostener la salud, la educación, las viviendas públicas. Bueno, eso es importante entenderlo, porque eso nos abre la idea de cómo esto se traduce en la vida cotidiana nuestra, ¿no? A ver cómo se va entendiendo cómo se usa, digamos, los argumentos teóricos para justificar que ingresen otro tipo de ideas y de adhesiones, ¿no? A ver, digamos, esta segunda versión de la teoría del capital humano, que va a ser comprada por los gobiernos de turno con mirada neoliberal, van a traducir en el campo educativo esta forma de mirar a la política educativa en una pedagogía que se llama la pedagogía de las competencias, que hoy está muy, muy presente en mucha de la bibliografía, en muchos libros, que en realidad es una mirada de la pedagogía también economicista. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a decir? Que hay que preparar a los estudiantes, a los alumnos, y formarlos en lo que ellos llaman competencias, no en contenidos, no tanto en contenidos, sino en competencias. ¿Y esto qué va a significar? ¿Cómo se entienden las competencias? Ciertas aptitudes como para poder moverse en este modelo, nuevo modelo económico. Entonces, ¿qué tenés que formar? Gente que se sepa adaptar a los cambios, competencias para saber moverte en situaciones competitivas, adaptarte a situaciones nuevas. En realidad, es un término bastante confuso que no se termina mucho de entender. Incluso hasta en la gente que está en los temas pedagógicos.